El cielo sobre Iliana ardía con una furia que no era natural. Las torres brillantes del distrito diplomático, antaño símbolo de alianza y progreso, se desplomaban una a una entre columnas de fuego y metal fundido. La embajada humana, centro del tratado de paz, era ahora un infierno devorador de almas. Darío López corría, jadeando entre nubes de humo negro, el sudor pegándole el uniforme a la piel y la adrenalina empujándolo más allá del miedo. No había recibido órdenes. Nadie le dijo que fuera al edificio en llamas. Lo hizo porque escuchó un grito. No uno humano. Uno que tembló con un tono agudo, quebrado, lleno de terror. Lo suficiente para perforar los sistemas de aislamiento auditivo de su casco y colarse en su pecho como una cuchillada. Sabía que dentro todavía quedaba alguien. Una viga de sostén, colapsada a medias, bloqueaba el acceso al corredor principal. Darío la apartó a la fuerza, con el traje crujiente y resquebrajado. Avanzó a ciegas, guiado solo por las sombras y por el instinto. Y entonces la vio. Una figura encogida contra la pared, atrapada bajo una columna derrumbada, temblando entre las llamas. Su piel azul perlada reflejaba las luces infernales, y su rostro estaba parcialmente oculto por una máscara ceremonial agrietada. Llevaba la túnica púrpura que solo usaban las herederas al trono de Iliana. Darío se lanzó hacia ella, ignorando las chispas que le devoraban los brazos desnudos. Empujó el peso con todo su cuerpo y la sacó en el último segundo, cuando el techo se vino abajo justo detrás. Con dificultad, la alzó en brazos y corrió. Cada paso era un desafío contra el fuego, cada metro un rugido de estructuras colapsando. Cuando al fin emergió en el hangar, jadeando, con la piel marcada por quemaduras menores, se desplomó al lado de una nave médica. Nadie vino a ayudarlo. Los sistemas de emergencia estaban colapsados. Los pocos médicos corrían en direcciones opuestas, atendiendo a gritos que se apagaban demasiado rápido. Ella abrió los ojos. Sus pupilas verticales eran de un dorado desvaído, su mirada fija, como si luchara entre el dolor y una resolución terrible. Cuando habló, su voz era débil, pero firme. No soy quien crees que soy. No soy princesa. Darío, desconcertado, le tomó el pulso y trató de calmarla. Pero lo que dijo a continuación lo dejó sin aliento. Me usaron. Me disfrazaron. Ellos sabían que tú vendrías. Me dejaron ahí para que tú entraras. Querían que fueras tú. Él se quedó inmóvil, con el corazón retumbando en su pecho como un tambor de guerra. Había salvado a alguien, sí. Pero no había sido un acto heroico. Había sido una trampa. Y él había caído en ella con los ojos cerrados. Y ahora, nada volvería a ser igual. La nave médica despegó en piloto automático hacia una zona segura en órbita baja. Darío y la joven alienígena estaban solos en la cabina de aislamiento, rodeados de luces intermitentes y una calma irreal después del caos. El silencio era espeso, cortante. Ella se incorporó lentamente sobre la camilla, sus ojos aún cargados de humo y algo más oscuro. Darío se mantenía de pie, tenso, con la mandíbula apretada. No podía dejar de mirarla. Esa voz, ese rostro, esa revelación. Había arriesgado la vida, creyendo en el deber, en la protección de una figura importante, en la compasión humana. Y ahora, las palabras de ella lo corroían por dentro como ácido. Ella bajó la mirada, respiró hondo y comenzó a hablar. Me llamo Lizari. No tengo título. No tengo linaje. Nunca fui parte de la realeza. Lo que llevaba puesto era un disfraz, una construcción. Desde pequeña me criaron en las cámaras secretas del Palacio de los Tres Soles. Me enseñaron cómo caminar, cómo hablar, cómo parecer una heredera. Me enseñaron a obedecer. A ser invisible cuando hiciera falta. A ser valiosa cuando llegara el momento. Darío la observaba sin decir nada. Se sentó lentamente en el banco frente a la camilla, sus ojos buscando en ella algo que le dijera que todo esto era un malentendido. Pero no lo era. Los que me entrenaron pertenecen al círculo exterior del Consejo Supremo. Los que deciden las guerras que el pueblo nunca ve. Supieron de ti. Supieron de tu trayectoria,
tus misiones en Saturno, tu conexión directa con el alto mando terrestre. Dijeron que eras el puente. Dijeron que eras necesario. Y también, dijeron que eras peligroso. Ella cerró los ojos un segundo. Me prepararon durante meses para este momento. El plan era simple, generar una situación de riesgo extremo, dejarme atrapada en medio del caos y provocar tu rescate. Tu ADN, tu presencia, tu reacción, todo sería monitoreado, transmitido. Un anzuelo perfecto para evaluarte, manipularte o eliminarte si era necesario. No contaban con que tú no te detendrías. Darío se frotó la cara con ambas manos, sin saber si gritar, maldecir o simplemente desvanecerse. La traición no venía solo de ella. Venía de sus superiores también. De los que habían permitido su traslado a Iliana, del secretismo de la misión, de las órdenes vagas. Estaba claro que algo mayor se gestaba detrás de su espalda. ¿Y tú?, preguntó él por fin, con voz grave. ¿Tú sabías lo que ibas a provocar? Sí. Pero no lo entendí, hasta que te vi entrar entre las llamas. Hasta que vi que te quemabas por alguien que no conocías. Nadie esperaba que te importara tanto. Nadie creyó que arriesgarías todo. Y yo no pude soportarlo. Porque por primera vez, alguien vino por mí, no por lo que represento, sino porque escuchó mi grito. Ella se deslizó hacia el borde de la camilla. Sus piernas temblaban, pero logró mantenerse de pie. Dio un paso hacia él. No soy inocente, Darío. Pero tampoco soy una enemiga. Si me dejas, te lo demostraré. Si me das una oportunidad, podemos descubrir qué están ocultando. Porque no solo jugaron contigo. También jugaron conmigo. Me usaron. Me marcaron. Y ahora, ambos estamos fuera del tablero. El soldado se puso de pie. La miró en silencio. Su instinto de supervivencia le gritaba que la dejara. Que se alejara. Pero otra voz, una más profunda, más humana, susurraba que ya no podía confiar en lo que sabía. Que la verdad estaba enterrada entre ellos. Extendió la mano. Entonces empezamos de nuevo. Pero a mi manera. Y sin más mentiras. Lisaria sintió, sus dedos tocando los de él, sellando un pacto invisible entre dos piezas rotas por los hilos del poder. Afuera, el espacio brillaba sereno. Pero dentro de esa nave, algo se estaba gestando. No un plan de escape. No una venganza. Una alianza. Extraña, incierta. Pero real. La nave médica los dejó en un puesto orbital neutral, una antigua estación de vigilancia abandonada en la frontera de las rutas interestelares. Allí, sin vigilancia oficial, Darío y Lisaria encontraron refugio momentáneo entre pasillos oxidados, torres sin energía y compartimentos que olían a polvo y óxido. Era un lugar muerto, pero fuera del radar. Justo lo que necesitaban. Durante 3 días apenas hablaron. Darío revisaba los registros del sistema de la nave, intentando encontrar trazas del monitoreo que ella había mencionado. Todo había sido borrado. Códigos autodestructivos de alta seguridad, imposibles de rastrear con los accesos estándar. Solo confirmó que, efectivamente, todo lo que habían vivido en la embajada estaba planeado para desaparecer. Mientras tanto, Lisaria exploraba la estación en silencio. Tocaba las paredes agrietadas, escuchaba los ecos de pasos que no existían, y murmuraba palabras antiguas que Darío no entendía. A veces la encontraba sentada en la sala de comunicaciones apagada, mirando los cristales fracturados como si esperara una respuesta que no llegaba. La tensión entre ambos era densa. Compartían comidas frías, apenas intercambiaban miradas. Pero cada noche, cuando las luces de emergencia parpadeaban por la baja energía, sus voces se encontraban sin querer y hablaban más de lo que pretendían. Lisari le contó cómo fue criada entre sombras. Como nunca tuvo familia ni nombre propio, solo un número de entrenamiento y una serie de protocolos grabados en su memoria. Como una vez creyó que servir al consejo era lo más alto a lo que podía aspirar, hasta que vio cuán descartables eran todos, incluso los más leales. Darío le habló de su infancia en las colonias de Europa V,
de su primer fusil a los 13, del reclutamiento forzado, de la batalla en las minas de Titán donde perdió a su escuadrón. Le habló del sabor metálico de la traición cuando descubrió que la mayoría de las guerras en las que luchó fueron por recursos, no por justicia. Y que, aún así, nunca había dudado en obedecer. Hasta ahora. Una noche, tras compartir el último paquete de agua filtrada, Lizari rompió el silencio. No podemos quedarnos aquí. Si el consejo te quiere muerto, si los tuyos te abandonaron, lo siguiente será borrar cualquier rastro de esta historia. Y eso incluye a quienes ayudaron a planearla. Darío alzó la mirada. ¿Sabes quién más estuvo implicado? No todos. Pero hay alguien que podría decirnos. Se llama Talen Bark. Un exanalista de comunicaciones estratégicas del Consejo. Lo usaron durante años para manipular las transmisiones entre Illyana y la Tierra. Luego desapareció. Pero yo sé dónde se esconde. ¿Y por qué te diría la verdad? Porque yo lo traicioné. Y aún me debe una vida. Darío la observó, tratando de descifrar qué parte era dolor y cuál era culpa en su voz. Finalmente asintió. ¿Dónde está? En las faldas de Bares. En el sector minero 7. Se esconde entre los desechos de plasma y las ruinas de una planta de extracción. Si aún vive, nos dirá todo. Pero si nos reconoce primero, tal vez intente matarnos. Darío suspiró. Era una locura. No tenían equipo, no tenían aliados, y estaban siendo buscados por dos de las fuerzas más poderosas del sistema. Pero por primera vez, no estaba solo. Entonces vamos. Pero si esto es una trampa más. Lizari sostuvo su mirada sin pestañear. Si es una trampa, yo también caeré contigo. Porque ya no soy su arma, Darío. Ni su sacrificio. Una extraña quietud se formó entre ellos. No era confianza aún. Pero era más que desconfianza. Era un inicio. Y en medio de tanta traición, eso era más valioso que cualquier tratado. A la mañana siguiente, abandonaron la estación con lo poco que quedaba. Ropa vieja, herramientas mecánicas, un mapa estelar incompleto. El viaje hacia Bares sería largo, arriesgado y sin garantías. Pero entre los dos, por primera vez, había una dirección clara. Y a cada paso, los ecos del palacio retumbaban en sus espaldas, como advertencias que ya no podían ignorar. Bares era una herida abierta en la superficie de Illyana. Una región olvidada, donde los restos de antiguas guerras eran enterrados bajo capas de residuos tóxicos, y las viejas plantas mineras se mantenían en pie solo por la obstinación de los condenados que vivían allí. La atmósfera densa estaba cargada de partículas corrosivas, lo que obligó a Darío y Lizari a cubrirse con trajes improvisados, remendados con lo poco que lograron recuperar en su paso por estaciones abandonadas. El viaje hasta el sector minero 7 tomó 3 días. Avanzaban por túneles abandonados, cruzaban puentes derrumbados y descendían por fosos donde la gravedad fluctuaba por fallos en las viejas bobinas magnéticas. La fatiga se acumulaba en sus cuerpos, pero ninguno de los dos se permitía ceder. No mientras la verdad los esperara al final del camino. Talen Bark, según los datos que aún conservaba Lizari en su memoria implante, se ocultaba en el corazón de una instalación semioperativa controlada por traficantes de chatarra. Era un lugar hostil, infestado de drones anticuados y hombres que no respondían a ninguna bandera. La entrada estaba protegida por sensores arcaicos, pero Darío los evadió con precisión quirúrgica. No en vano había infiltrado bases marcianas bajo condiciones mucho peores. Una vez dentro, el aire era espeso, húmedo, y olía a ozono y óxido. Caminaban entre corredores oscuros cuando una sombra se cruzó frente a ellos, demasiado rápido para reaccionar. Un zumbido agudo llenó el espacio y, de pronto, Darío se encontró en el suelo, con una cuchilla de energía vibrando a centímetros de su garganta. La figura encapuchada lo miraba con ojos enloquecidos, casi irreconocibles, hasta que su voz quebrada llenó el pasillo. Lizari. Maldita seas. No deberías estar viva. Ella levantó las manos lentamente. Talen. No venimos a matarte. Venimos a saber la verdad. ¿Verdad? ¿Después de lo que hiciste?
¿Después de lo que me obligaron a hacer por ti? Darío giró el rostro hacia ella, sin entender del todo. Lizari bajó la mirada. Yo lo denuncié. Lo acusé de espionaje. Sabía que era inocente, pero me ordenaron hacerlo. Si no lo hacía, me borrarían a mí también. Creí que lo matarían, pero solo lo exiliaron aquí. Él sabe cómo se construyó la red que nos traicionó. Y ahora, necesitamos que nos la enseñe a romper. Talen rió. Fue una risa hueca, carente de humor. ¿Y por qué debería ayudarte ahora? ¿Para qué me uses otra vez? ¿Para qué, después de todo, vuelvas a entregarme? No fue Lizari quien respondió. Fue Darío. Porque yo no formo parte de su mundo. Porque yo también fui traicionado. Porque si no hablas, ellos seguirán. Con otros nombres, otras caras, otras trampas. Y esta vez no quedará nadie para detenerlos. Talen vaciló. Bajó la cuchilla lentamente. Su rostro surcado por cicatrices y la locura aún vibraba en su voz, pero había una chispa detrás de esos ojos, la chispa del odio bien dirigido. Síganme. Los llevó a una cámara profunda, en el núcleo de la instalación. Allí, rodeado de pantallas partidas y módulos de datos viejos como la primera colonización, Talen comenzó a trabajar. Mostró planos, codificaciones, rutas de transmisión modificadas. Explicó cómo habían conectado las redes de inteligencia de la Tierra y de Iliana con un tercer sistema, uno oculto, ni humano ni ilianiano, un nodo que operaba desde un cinturón de satélites renegados. Están jugando a dos bandos, dijo. Pero no por poder. Por miedo. Hay algo más grande observando. Algo que no pueden controlar. Y por eso necesitaban a Darío. No por su rango. Por su ADN. Por lo que lleva en la sangre. Lizari palideció. Darío se quedó helado. ¿Qué significa eso? Significa, respondió Talen, que tú no eres simplemente un soldado. Eres una llave. Y los dos bandos querían controlarte, antes de que alguien más lo haga. Un silencio mortal se apoderó del lugar. El sonido de las máquinas viejas vibraba como un corazón moribundo. Nadie habló durante varios minutos. Finalmente, Darío apretó los puños. Entonces no tengo elección. Vamos a llevar esta información al núcleo de comunicaciones central. Vamos a mostrarle al mundo quién mueve los hilos. Eso no será fácil, dijo Talen. Tendrán que infiltrarse en la torre Mnemosine. Está protegida por el escuadrón Halcón Blanco. Nadie ha entrado y salido vivo de allí. Lizari se giró hacia Darío. Pero nosotros no somos nadie. Él sonrió, sin alegría. Y eso nos hace invisibles. Esa noche, trazaron el plan. El último que podían permitirse. Porque una vez que se movieran, ya no habría regreso. El tablero estaba dispuesto. Las piezas, por fin, en movimiento. Y la guerra, silenciosa hasta ahora, estaba a punto de estallar. El amanecer sobre Iliana era artificial. Las capas de nubes tóxicas y tormentas electromagnéticas impedían ver el sol, pero en la capital, las torres centelleaban como si aún existiera un cielo que valiera la pena. En medio de ese panorama mentiroso, la torre Mnemosine se erguía como un coloso de obsidiana. Desde sus entrañas, las comunicaciones oficiales de la galaxia eran filtradas, corregidas y, muchas veces, manipuladas. Darío, Lizari y Talen llegaron a la ciudad bajo identidades falsas, gracias a las habilidades de este último. Habían pasado semanas preparando la infiltración. El plan era claro: ingresar por el nivel de mantenimiento, subir hasta el núcleo de transmisión, insertar el archivo con las pruebas de traición interplanetaria y activar una emisión masiva. No sería suficiente con enviar datos, tenían que hacer que todos los virreinatos, naciones y mundos suscritos lo vieran en simultáneo. Pero la torre estaba viva. Patrones de reconocimiento facial, vigilancia automatizada, centinelas cibernéticos y el escuadrón Halcón Blanco, soldados híbridos con implantes mentales, expertos en detectar traidores antes de que respiraran. Entraron por los túneles cloacales, donde los antiguos robots de purga aún patrullaban en ciclos erráticos.
Talen los guió a través de atajos sellados con códigos olvidados, mientras Lizari desactivaba trampas con una precisión que solo se obtiene al haber vivido entre asesinos. Darío cerraba la marcha, fusil al hombro, escaneando cada rincón con ojos entrenados. Al llegar al nivel 43, la resistencia comenzó. Un par de drones detectaron anomalías térmicas y lanzaron una alarma ultrasónica. Talen logró apagarla, pero el sonido atrajo a 2 halcones blancos. La pelea fue brutal. Darío apenas tuvo tiempo de cubrir a Lizari antes de recibir un disparo que le desgarró el hombro. La sangre corría por su brazo, caliente y espesa, pero logró derribar al primero. El segundo lo sobrepasó, lanzando una cuchilla de luz hacia su rostro. Lizari se interpuso. El filo cortó el aire junto a su mejilla, pero ella ya se había lanzado sobre el soldado, con movimientos precisos y sin piedad. Usó su propio peso para desestabilizarlo, tomó el arma de su cintura y le disparó a quemarropa. El eco del disparo retumbó por los corredores como un trueno sagrado. El halcón blanco cayó sin emitir sonido. Darío intentó levantarse, pero cayó de rodillas. Talen corrió a atenderlo mientras Lizari vigilaba los accesos. El soldado respiraba con dificultad. Sus ojos buscaron los de ella. Sigue. No te detengas. Ya sabías que esto podía pasar. Ella lo miró, furiosa. No. No esta vez. Pero Talen habló por los dos. Lizari, si no llegas tú, nadie más lo hará. Este sistema fue creado por ti. Solo tú puedes entrar sin activar la trampa del núcleo. Yo me quedaré con él. Ella dudó, el rostro torcido por una emoción que llevaba años negándose a sentir. Se agachó junto a Darío, le acarició el rostro, y él apretó su mano con fuerza. Llévalo hasta el final. Por mí. Por ti. Ella asintió, sin palabras, y desapareció por el ascensor de emergencia hacia los pisos superiores. El núcleo estaba en el nivel 70. Cada piso era más hostil que el anterior. Cámaras de escaneo mental. Drones que buscaban patrones de movimiento emocional. Puertas que solo se abrían si no sentías miedo. Lizari las cruzó todas. No como un soldado, no como una heredera. Como una sobreviviente. Una sombra que al fin se revelaba. Cuando alcanzó la sala central, el corazón del sistema palpitaba con luces rojas. El código de Talen abrió los protocolos de emergencia. Insertó el archivo. Cargó los registros, las reuniones secretas, las decisiones del consejo, las órdenes selladas del alto mando humano. La verdad completa. Y entonces, una figura emergió del centro de la sala. Una proyección viva, una mujer illianiana de rostro severo, que no era carne, sino programa. Lizari la reconoció. Era la imagen de su antigua mentora. Así que llegaste hasta aquí, dijo la voz de la IA. Pensamos que arderías con la embajada. Que la culpa te mataría. Pero aquí estás. Y él sigue vivo, ¿verdad? No respondas, pensó Lizari, pero su cuerpo temblaba. Él sangró por ti. Murió por ti, repitió la voz. ¿Y tú? ¿Harás lo mismo por él? Lizari se acercó al panel y colocó su palma en el sensor. El sistema pidió confirmación de transmisión total. Confirmó. La IA gritó, intentando bloquearla. Activó defensas, redirigió señales. Pero era tarde. La emisión se liberó en 1000 canales. Planetas, colonias, estaciones orbitales. Todos vieron lo que debía permanecer enterrado. Todos escucharon. Al salir, Lizari apenas logró mantenerse en pie. El corredor estaba en llamas. Explosiones internas por sobrecarga. Bajó como pudo, saltando niveles, deslizándose entre cables y humo. Gritó el nombre de Darío cuando llegó al punto de encuentro. Lo encontró tirado, cubierto de sangre. Talen estaba junto a él, inconsciente. Se arrodilló. Lo tocó. Y él abrió los ojos. Entonces lo lograste, murmuró él. Ella no respondió. Solo lo abrazó. El aire olía a ceniza y a metal fundido,
pero en sus brazos aún latía una vida. Una oportunidad. La torre Mnemosine colapsó 2 horas después de la transmisión. No por las bombas, ni por sabotajes, sino por su propio sistema sobrecargado intentando impedir que la verdad se expandiera. Cientos de archivos sellados durante décadas fueron liberados en cuestión de segundos. Las mentiras, las manipulaciones, las traiciones entre gobiernos, los pactos oscuros entre humanos y illianianos, todo quedó expuesto. Y el rostro de Lizari, en la última imagen de la transmisión, mirando directo a la cámara, se convirtió en símbolo de una rebelión que nadie vio venir. En los días que siguieron, las reacciones fueron caóticas pero decisivas. En la Tierra, el Senado Interestelar fue disuelto por voto popular y una coalición ciudadana tomó control de la red de defensa planetaria. En Iliana, el Consejo Supremo cayó una semana después, cuando sus propios guardianes se negaron a seguir sus órdenes y abrieron las puertas de cristal del Palacio de los Tres Soles. Se formó un tribunal interplanetario, y por primera vez en la historia reciente, humanos y ilianianos no se acusaron entre sí, sino que se escucharon. Darío pasó 3 semanas en recuperación en un hospital de órbita baja, con el brazo izquierdo inmovilizado y una larga herida cruzándole el pecho. Se mantuvo despierto en casi todas las noches, observando las estrellas a través del cristal curvo de su habitación, preguntándose si habría valido la pena. Pero no estaba solo. Lizari no se separó de él. No como cuidadora, ni como aliada. Se sentaba a su lado y le contaba historias que nunca se atrevió a compartir. Le hablaba de los juegos silenciosos en los jardines ocultos del palacio, de cómo fingía reír cuando nadie la veía. De cómo una parte de ella había muerto el día en que lo vio correr entre las llamas, y cómo otra había nacido justo entonces. Él le hablaba menos. No porque no quisiera, sino porque a veces el silencio entre ellos bastaba. Pero cuando su mano buscaba la de ella, cuando sonreía con dificultad mientras ella se quedaba dormida sentada junto a su cama, algo en el aire cambiaba. Como si ambos se supieran más reales cuando estaban juntos. Al salir del hospital, fueron invitados a participar en el nuevo Consejo de Paz. Ambos se negaron. Lizari respondió por los dos. No vinimos a gobernar. Vinimos a desobedecer. Y así desaparecieron de nuevo. Nadie supo exactamente a dónde fueron. Algunos decían que viajaron hacia los planetas verdes de Tau Ceti. Otros, que construyeron una estación propia entre las lunas heladas de Osiris. Pero los rumores más insistentes hablaban de una casa sencilla, cerca del mar, en un mundo sin nombre, donde las tormentas eléctricas no llegaban y el viento traía olor a sal. Allí, Darío cultivaba plantas terrestres en una cúpula de cristal y Lizari enseñaba a niños ilianianos y humanos a leer en ambos idiomas. Por las noches cocinaban juntos, reían sin máscaras, y miraban el cielo estrellado como si fuera la primera vez. Una vez, en medio del silencio, ella le preguntó si soñaba con volver a luchar. Él la miró largo rato y negó con la cabeza. Ya no hay guerra que valga más que esto. Y la abrazó, mientras afuera, bajo el cielo sin humo ni alarmas, un nuevo sol se alzaba sobre un mundo que por fin empezaba a sanar. El pasado no podía borrarse. Pero tampoco los pasos que eligieron juntos. Y eso, después de todo, era más que suficiente.